En la mañana del 1 de febrero de 1524, cientos de londinenses se reunieron junto al Támesis con una terrible anticipación. Este día había sido esperado durante mucho tiempo. Los preparativos habían comenzado meses, y en algunos casos, años antes, las casas se habían abastecido de provisiones, las puertas y paredes se habían fortificado, se habían adquirido botes. Aquellos que podían, habían huido a las partes más altas de la ciudad, mientras que aquellos que no podían se habían trasladado a los pisos superiores de sus casas. Lo mismo ocurrió en muchas regiones de Europa continental. En Roma, se acumularon grandes reservas de grano, y muchos de los nobles abandonaron la ciudad para dirigirse a las montañas. En Toulouse, un político supuestamente mandó construir un arca en la cima de una montaña cercana. Mientras tanto, en los territorios alemanes, varios gobiernos municipales hicieron esfuerzos por reforzar las murallas de las ciudades. Los burgueses organizaron la colocación de barcazas frente a sus hogares. Alrededor de Viena, como en otros lugares, se vendieron a bajo precio los campos de tierras bajas mientras la gente intentaba trasladarse a terrenos más elevados. Se acercaba una inundación catastrófica, y Europa estaba preparada para enfrentarla. El año 1524, y febrero en particular, había sido señalado como de mal augurio durante más de 2 décadas. Los primeros signos fueron identificados 25 años antes por el astrónomo Johann Stoffler, quien notó una serie de conjunciones planetarias programadas para ese mes. Para los astrólogos, los pronosticadores matemáticos por excelencia de su época, las conjunciones de los planetas estaban relacionadas con grandes transformaciones en la Tierra. En este caso particular, Stoffler predijo un cambio indudable, variación y alteración en casi todo el mundo, como no se había visto en siglos. La predicción de Stoffler fue, quizás deliberadamente, vaga, y fue solo una de muchas predicciones incluidas en su Almanach Nova Plurimis Annes Venturis Inserviens, que abarcaba los años 1499 a 1531. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus colegas de toda Europa intentaran precisar más los detalles. El hecho de que muchas de las conjunciones de 1524 fueran a ocurrir en un signo zodiacal acuático, Piscis, ofreció una pista útil. Pronto, además de vientos adversos, tormentas, terremotos y otros males, Luca Gaurico, astrólogo de Catalina de Medici, escribió sobre una inundación que anegaría casi toda Europa en 1524. Predijo que la inundación duraría aproximadamente un mes, pero que lo mejor sería preparar provisiones para 40 días. Docenas de otros astrólogos ofrecieron pronósticos similares. Leonard Rainman predijo una inundación, así como un levantamiento de campesinos. Johannes Kerien, astrólogo del Elector de Brandeburgo, emitió un pronóstico advirtiendo de graves inundaciones en toda Europa, y recordó a sus lectores instancias anteriores que habían llevado a invasiones y plagas. Cornelis de Schepper, un astrólogo flamenco, esperaba un gran número de muertes a causa del diluvio, especialmente de mujeres y judíos. En total, se imprimieron más de 150 folletos sobre las conjunciones y sus efectos durante esos años, lo que llevó a muchos historiadores a identificar esto como un evento de medios de comunicación de masas en la temprana modernidad. Además, coincidió que la primera semana de febrero de 1524 cayó durante el carnaval. Ese año, señales, disfraces y carrozas hacían referencia a las conjunciones y a la inminente inundación. En Roma, se hizo una carroza que parecía el arca de Noé y en Florencia, se decía que unos ermitaños en desfile cantaban un verso lleno de insinuaciones a las mujeres locales. Porque todos los astrólogos y adivinos os han confundido, insistiendo en que las estrellas se desbordarán con tanta agua que todo el mundo será cubierto. Venid con nosotros a la cima de nuestras cúspides. El ridículo hacia los astrólogos era un tropo preexistente, pero los historiadores han sugerido que esta actitud lúdica también podría haber sido un antídoto contra el miedo. De hecho, aunque no todos los astrólogos estaban de acuerdo en que habría una inundación, o en que la inundación sería tan grave, la expectativa pública de un desastre era alta. El torrente de predicciones ominosas en almanaques, del género más vendido de la época, era constante, y las predicciones de inundaciones se repetían en sermones y en conversaciones cotidianas. Este también fue un periodo de gran ansiedad sobre el futuro. Las inundaciones llevaban un significado profético, y muchos relacionaban estas predicciones con Lutero, viéndolas como una advertencia o castigo de Dios.
En un sentido más mundano, el riesgo de inundación también parecía muy real. La deforestación en partes de Italia había llevado a frecuentes inundaciones en los últimos años, y partes de Austria habían experimentado inundaciones particularmente graves en 1501. Pero la inundación paneuropea nunca llegó. Aunque las diatribas posteriores contra los astrólogos afirmaban que ese mes, irónicamente, experimentó un clima más seco que nunca antes, algunas regiones sí experimentaron lluvias que causaron disturbios locales. Además, aquellos astrólogos que también habían predicho un levantamiento de las clases bajas pueden haberse sentido algo reivindicados por el estallido de la revuelta de los campesinos ese año. Sin embargo, hubo un desajuste significativo entre las predicciones de los astrólogos, las expectativas de la gente y la realidad del clima. Los primeros historiadores que estudiaron el declive de la astrología señalaron fallos en las predicciones como esta como perjudiciales para la reputación de la astrología. Ciertamente hay algo de verdad en esto. En los siglos siguientes, los opositores de la astrología destacaron frecuentemente este episodio como un ejemplo de, usando las palabras de Philippe Stubbs en 1583, la audacia presuntuosa de los necios que miran las estrellas. Sin embargo, los astrólogos se defendieron alegando que los errores cometidos en este caso fueron el resultado de que astrólogos individuales realizaron un mal análisis o exageraron sus hallazgos. En otras palabras, uno debería culpar al artista, no al arte. La tendencia de los astrólogos a cometer, a menudo serios, errores no era nueva y se consideraba a menudo un aspecto inevitable al tratar con material tan complejo. Aún así, la astrología era la forma más técnica y sofisticada de predicción de la época, seguía siendo una materia académica y los astrólogos continuaron siendo los pronosticadores expertos hasta bien entrado el siglo XVII.